En lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Que un argumento sea falaz no implica que sus premisas o conclusiones sean falsas, ni que sean verdaderas. Un argumento puede tener premisas o conclusiones verdaderas, y aún así ser falaz. Ejemplo, Remedios Varo pintaba surrealismo, Salvador Dalí pintaba surrealismo. Quiere decir que a todos los artistas les gusta pintar surrealismo. Sofisma. Esta palabra la acuñaron los griegos para designar un argumento engañoso. Aristóteles designó 13 sofismas, entre ellos la interpolación y la extrapolación. Por ejemplo, en parte de la extrapolación podríamos generalizarla a partir de un caso particular. Sería como, si alguien considera esto arte, si yo lo hago, también es arte. Logismo disyuntivo falaz. Si una posibilidad queda afirmada, se asume que la otra es falsa. Afirmación del consecuente. Si una premisa es cierta, entonces la consecuencia señala si su antecesor es verdadera o no. Ejemplo. Si practico mucho el claroscuro, mejoraré la técnica, así que si mejoro la técnica, habré practicado mucho. Negación del antecedente. Al negar una premisa, la conclusión sería necesariamente falsa. Negación falaz de la conjunción. Al no darse un fenómeno de un conjunto de elementos, se niega uno de esos elementos. Término medio no distribuido. Ejemplo. Todos los músicos tocan instrumentos, algunos cantantes tocan guitarra, por lo tanto algunos cantantes son músicos. Silogismo categórico con premisas negativas. Silogismos categóricos con conclusiones negativas a partir de premisas afirmativas. Falacias de 4 términos. Ejemplo, el ser humano es el único capaz de crear el arte. El gusano no es un ser humano, así que el gusano no puede crear arte. Conclusión. Las falacias formales son razonamientos deductivamente válidos, pero tienen una estructura lógica tal que los hace parecer correctos. Gracias. Falacias no formales son razonamientos que aportan premisas no adecuadas para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Se requiere convencer no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. Las falacias. Las falacias se dividen en dos, formales y no formales. Las no formales se dividen en latigencia y de ambigüedad. Las falacias de tingencia es de conclusión inatigente. Esta se comete cuando un razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión diferente. Argumentum ad baculum, apelación a la fuerza, es la falacia que se comete cuando se apela a la fuerza o a la amenaza de fuerza para provocar la aceptación de una conclusión. Ad hominem. Existen dos tipos, ofensivo y circunstancial. Ofensivo significa literalmente argumento dirigido contra el hombre. Se la comete cuando en vez de tratar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca al hombre que hace la afirmación. Argumentum ad hominem circunstancial. Se ignora la verdadera cuestión y se dirige en contra del oponente señalando su circunstancia como incoherente con su postura. Argumentum ad ignorantia o argumento por la ignorancia. Se comete esta falacia cuando se sostiene que una proposición es verdadera simplemente sobre la base de que no se ha demostrado su falsedad o que es falsa porque no se ha demostrado su verdad. Conclusión. Es importante saber identificar las falacias para poder evitarlas. Algunas de ellas son más sutiles que otras, pero una mente atenta y rápida puede ser la solución para no caer en ellas. Llamado a la piedad. Es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Llamado al pueblo. Se comete al dirigir un llamado emocional al pueblo, con el fin de ganar su asentimiento para una conclusión que no está sustentada en un razonamiento válido. Apelación a la autoridad. Apelación al sentimiento de respeto por una persona famosa, que por su competencia puede dar mayor peso a la opinión para ganar asentimiento en una conclusión. Causa falsa consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. El razonamiento que emplea no es válido, ya que no garantiza que lo que se argumenta sea cierto. Falacia de la pregunta compleja. Se realiza una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. Se comete cuando no se percibe la pluralidad de las preguntas y se da una respuesta única a una pregunta compleja. Conclusión. Los ejemplos de dichas falacias nos ayudan a comprender sus conceptos y cómo se pueden dar de manera intencional para conseguir un propósito o de manera contraria sin darse cuenta. Falacias de ambigüedad, también denominadas falacias de claridad o verbales, corresponden a la clasificación de falacias no formales. El equívoco se produce con la confusión que generan los distintos significados de una palabra o frase utilizada en el mismo contexto.
de biología. Consiste en la argumentación sobre premisas ambiguas en razón de su estructura gramatical. El énfasis. Estas falacias se cometen en el momento en el que los argumentos son pronunciados por su autor con un acento inadecuado. La composición. En esta se expresa que el todo también debe ser de la misma naturaleza que sus partes, es decir, lo que es verdadero para el todo, lo es para sus partes. La división. De manera contraria a las falacias de composición, la división se supone que lo que es cierto en relación al conjunto es cierto también para cualquiera de sus partes. Conclusión. Conclusión final.